Imagina el año 1955, el norte de México, la ciudad de Saltillo. Afuera el calor es sofocante y en un viejo garaje impregnado de olor a aceite y gasolina, inclinado sobre un banco de trabajo, hay un hombre. Sus manos están negras de grasa, tiene gotas de sudor en la frente. No es un egresado de una universidad prestigiosa en traje. Es Isidro López. Y justo ahora, en esta penumbra, está haciendo lo que los expertos europeos consideraban imposible. Ante él yacen los restos de una costosa motocicleta italiana que no aguantó ni una semana en los caminos de México. El cuadro se rompió, la suspensión se desmoronó. Cualquier otro tiraría esa chatarra. Pero Isidro toma el soplete. En sus ojos arde un fuego. Ha decidido que si el mundo no puede crear una máquina capaz de sobrevivir en México, él la creará. Aquí mismo, de acero mexicano. Así, en el silencio de un taller sencillo, nacía una leyenda. Motoislo, la motocicleta que se convertiría en el Kalashnikov sobre ruedas. La burra que cargaría sobre su lomo a todo un país. Fuimos los reyes del camino, y los italianos venían a aprender de nosotros sobre fiabilidad. Pero hoy ese garaje está olvidado, y el gran legado vendido por centavos. Esta es la historia de cómo un mexicano en su garaje le dio una lección a la industria mundial, y cómo permitimos que esa victoria se convirtiera en cenizas. Para entender la magnitud de la hazaña de Isidro, hay que recordar cómo era México en los años 50. No era un país para débiles, y el asfalto terminaba en los límites de las grandes ciudades. Más allá comenzaban las piedras, el polvo, el lodo y las curvas cerradas. La maquinaria importada era delicada. Las Harley estadounidenses eran demasiado pesadas y caras, juguetes para ricos. Las scooters italianas Vespa eran bonitas, pero frágiles. Morían en el primer bache serio. El simple obrero, el agricultor, el cartero, todos iban a pie o en burro. Necesitaban alas, pero alas de hierro. Isidro López era industrial por estatus, pero mecánico por vocación. La historia cuenta que todo empezó por un despecho personal. Isidro se compró una Gilera 150 italiana, una obra maestra del diseño europeo. Era hermosa mientras estaba en el aparador, pero al salir a la terracería de Coahuila, la italiana se rindió. El motor se sobrecalentó, el cuadro se dobló. Isidro metió la moto en su garaje, la desarmó hasta el último tornillo y entendió el principal error de los europeos. Construían motocicletas para un mundo ideal, y Isidro vivía en el mundo real. En lugar de pedir refacciones a Europa, comenzó a crear. Era la magia del genio artesanal. Tomó los planos italianos del chasis y los tiró a la basura. Los tubos delgados sirven para bicicletas. Nosotros necesitamos blindaje, dijo. Isidro soldó un cuadro nuevo con tubos de pared gruesa, de los que se usaban para la tubería de agua. Quedó más pesada, sí, pero se volvió inmortal. Podías tirar esta moto por un barranco, bajar, levantarla, arrancarla y seguir tu camino. Pero el reto más difícil era el motor. Los motores italianos de dos tiempos eran caprichosos como divas de ópera. Querían gasolina purísima y aceite de calidad. En la profundidad de México en aquellos años, la gasolina la bautizaban con cualquier cosa, y en lugar de aceite podían echarle aceite quemado. Isidro pasó cientos de noches en el garaje. Rectificaba los cilindros a mano. Cambiaba las espreas del carburador, ajustando el diámetro literalmente a ojo. Buscaba la fórmula de un motor que funcionara con lo que fuera. Y la encontró. Creó un motor que no se ahogaba en el calor de 40 grados y arrancaba a la primera incluso en la altura de la Ciudad de México, donde el aire le falta hasta a las personas. En 1956, por las puertas que antes eran de un garaje y ahora eran la entrada de una fábrica, salió la primera Motoislo 175 centímetros. No era una belleza. Vibraba tanto que te castañeteaban los dientes. Echaba una nube de humo azul, pero era nuestra bestia. El pueblo le puso nombre al instante: la burra. Y ese fue el mayor reconocimiento. La burra es terca, tosca, pero llevará la carga hasta donde un caballo de pura sangre caiga muerto. El éxito fue explosivo.
Isidro López demostró que un hombre con la visión correcta puede vencer a las corporaciones. La moto Islo costaba 3.500 pesos, una suma que un obrero común podía ahorrar. Por primera vez en la historia, el mexicano obtuvo libertad de movimiento. Para 1960, Islo había conquistado el 65% del mercado. Piénsenlo. 2/3 de todas las motocicletas en el país estaban hechas en Saltillo. No era solo una marca, era una religión. Correos de México adoraba a Isidro. Ordenaron miles de motocicletas con enormes canastas de hierro. Los carteros cargaban en ellas hasta 100 kilos de cartas e iban a los pueblos más remotos. Pero la prueba más brillante del genio de Isidro no fueron las ventas, sino las acrobacias. El Departamento de Policía de la Ciudad de México creó el famoso Escuadrón Acrobático. Probaron con BMW, probaron con Harley, pero solo el cuadro de la Islo, ese mismo soldado en el garaje con tubos de agua, aguantaba la locura. Imaginen esta escena, un desfile en el centro de la Ciudad de México. Va una sola moto Islo, y sobre ella una pirámide de 7 policías. Peso total, cerca de 600 kilos. El motor ruge, las llantas están aplastadas, pero la moto avanza segura como un tanque. Las fotos de estas pirámides llegaron a las revistas europeas. Los ingenieros de Gilera volaron a México, vieron eso y se llevaron las manos a la cabeza. No entendían cómo su tecnología había mutado en ese titán. «Están violando todas las leyes de la física», decían. «No, simplemente las adaptamos a México», sonreía Isidro. La fábrica se convirtió en el corazón de la región. Isidro López no solo ensamblaba motos, creó el ciclo completo. Su propia fundición, sus propios baños de cromo. Quería independencia total de las importaciones. Si mañana cerraban las fronteras, Islo seguiría rodando. Fue la cima de la soberanía tecnológica. Pero Isidro no era solo mecánico, era un visionario. Entendía que con una pura burra, por muy confiable que fuera, no se llegaba muy lejos. El mundo cambiaba. Llegaban los 60, la era de la rebeldía, el rock and roll y la velocidad. Los jóvenes mexicanos ya no querían cargar costales de frijoles. Querían ser como Marlon Brando. Querían viento en la cara y adrenalina. Y entonces Isidro se encerró de nuevo en su oficina de diseño. Aceptó un nuevo desafío: crear la primera verdadera moto deportiva mexicana. Una moto que no solo fuera indestructible, sino rápida, capaz de rebasar a los estadounidenses en la pista. Así comenzó el trabajo en el proyecto que se convertiría en la cumbre de la ingeniería mexicana. Un modelo que hoy buscan los coleccionistas de todo el mundo. Pero Isidro no sabía que justo en ese momento de triunfo, mientras trazaba las líneas del tanque de gasolina, los buitres económicos ya empezaban a dar vueltas sobre su imperio. Pero Isidro López era demasiado astuto para dormirse en sus laureles. Sentado en su oficina, que aún olía a aceite de máquina, comprendía una verdad muy simple. La burra era buena para la chamba, pero no hacía que el corazón latiera más rápido. Llegaban los años 60. El mundo estaba cambiando. Los jóvenes ya no querían cargar costales de maíz. Se dejaban el pelo largo, escuchaban rock and roll y soñaban con la velocidad. No necesitaban una mula, necesitaban un guepardo. E Isidro aceptó el nuevo desafío. Decidió crear la primera verdadera moto deportiva mexicana. Una motocicleta que demostrara que no solo podíamos sobrevivir en la terracería, sino también ganar en la pista. Para eso se necesitaba una chispa. Y esa chispa fue Frank Cooper, el piloto estadounidense, leyenda del enduro, que llegó a México y quedó asombrado con lo que los mecánicos locales hacían con los motores Islo. López y Cooper se dieron la mano. El resultado de esa alianza fue una máquina que hasta la fecha provoca escalofríos a los coleccionistas. La Islo Cooper 250. Ya no era una italiana modificada en un garaje. Era un bólido de pura sangre mexicana. Los ingenieros de Saltillo llevaron a cabo una revolución técnica. Las cajas de cambios italianas eran de 3 velocidades. Para las carreras, eso era poco. Los mexicanos diseñaron y fundieron desde cero una transmisión de 4 velocidades. Cambiaron la geometría del cuadro, haciéndolo más ligero pero más rígido.
El tanque adquiría una forma agresiva, de gota de agua. Cuando encendían esa moto, no tartamudeaba, cantaba. Era el sonido agudo y bravo de un motor de 2 tiempos forzado. La Islo Cooper se convirtió en un icono. Si tenías una, eras el rey del barrio. Podías rebasar a cualquier coche gringo en el semáforo. Y lo más importante, costaba menos que sus análogas importadas. México obtuvo su propio sueño. No dependíamos de Honda o Yamaha. Simplemente no existían aquí. Rodábamos en lo nuestro. La cumbre de esta Edad de Oro llegó en 1973. Los 6 días internacionales de enduro, ISDT, son los Juegos Olímpicos de los motociclistas. Ese año se celebraron en Estados Unidos, en Massachusetts. Y allá llegó el equipo de México, en motos Islo. Los estadounidenses y europeos los miraban por encima del hombro. ¿Qué pueden hacer estos tipos del desierto con sus cacharros artesanales? Pero cuando arrancó la carrera, las sonrisas desaparecieron. Las motos mexicanas avanzaban por el lodo y las piedras, donde las presumidas motos europeas rompían la suspensión. La Islo Cooper le mostró al mundo que el acero mexicano es más duro que cualquier prejuicio. Nos trajimos a casa medallas de oro y plata. Fue un momento de triunfo absoluto. Parecía que la fábrica de Saltillo se convertiría en un gigante mundial, al nivel de Harley Davidson o Ducati. Pero justo en ese momento, cuando el champán corría a ríos y las líneas de montaje trabajaban en 3 turnos, apareció una grieta en los cimientos del imperio. Una grieta que ni siquiera el genial Isidro López podía soldar. Porque el enemigo no vino de la pista de carreras. El enemigo llegó desde los despachos de los políticos y los reportes bursátiles. Los años 70 en México fueron la época del espejismo petrolero. El presidente Luis Echeverría y luego José López Portillo comenzaron a llevar al país por un rumbo extraño. Por un lado gritaban sobre el nacionalismo. Por el otro, la economía comenzaba a ahogarse en deudas e inflación. El peso se volvía inestable. Comprar acero de calidad y maquinaria para la fábrica era cada vez más caro. Pero el golpe más terrible fueron los sindicatos. En Saltillo, que era una ciudad de gente trabajadora, los líderes sindicales, azuzados por políticos desde la Ciudad de México, empezaron a exigir lo imposible. Las huelgas se volvieron la norma. Imaginen el dolor de Isidro López. El hombre que construyó esa fábrica con sus propias manos, que conocía a cada obrero por su nombre, de repente vio cómo las puertas de su creación eran bloqueadas por gente con banderas rojinegras. La producción se detenía durante semanas. La calidad empezó a caer. La burra empezó a cojear. Y mientras tanto, en el horizonte apareció un nuevo y temible depredador. Japón. Honda, Yamaha, Suzuki. Llevaban tiempo observando el mercado mexicano. Vieron que Islo estaba debilitada y golpearon en el momento más vulnerable. Los japoneses ofrecieron lo que Islo no tenía: tecnología de nueva generación. Arrancadores eléctricos, adiós a patear el Kickstarter. Sistema de lubricación separado, ya no había que mezclar gasolina con aceite en un bidón. Y, sobre todo, plástico. Mucho plástico barato y brillante. Las motos japonesas eran desalmadas. No se podían arreglar con un martillo en medio del campo como una Islo. Pero eran cómodas. Y eran baratas gracias al dumping. Mientras la fábrica de Saltillo luchaba contra las huelgas y el aumento del precio del metal, los japoneses comenzaron a inundar el mercado con su técnica. Y aquí el gobierno de México cometió una traición similar a la que ocurrió con los tanques Búfalo o las computadoras Printaform. En lugar de proteger a su fabricante, en lugar de dar créditos blandos para la modernización y cerrar las fronteras con aranceles, las autoridades comenzaron a abrirse al mundo. La lógica era asesina. ¿Para qué apoyar a la vieja fábrica de Saltillo si los japoneses prometen inversiones? Para principios de los 80, la situación se volvió crítica. Isidro López envejecía. Su magia de garaje ya no funcionaba contra la macroeconomía. La legendaria fiabilidad de Islo empezó a perder ante el marketing de Honda. Los jóvenes, que antes soñaban con una Cooper,
ahora miraban las motos deportivas japonesas. Las ventas se desplomaron. Las bodegas estaban llenas de motos sin vender. Pero el tiro de gracia al sueño mexicano sonó en 1982. Estalló una crisis monstruosa. El peso se devaluó varias veces en una sola noche. Las deudas de la compañía en dólares, por la compra de maquinaria, se volvieron impagables al instante. El poder adquisitivo de la población desapareció. El obrero ya no podía permitirse una isla nueva. La fábrica se detuvo. El silencio en los talleres era ensordecedor. No fue solo el fin de un negocio. Fue el fin de una era. El hombre que enseñó a México a rodar estaba parado en su oficina vacía y comprendía. Todo lo que construyó durante 30 años se derrumbaba bajo el peso de las deudas y la traición de los políticos. Pero lo más terrible estaba por venir, porque la marca no murió de inmediato. Le esperaba un destino peor que la muerte: convertirse en un zombi. Y entonces se hizo el silencio. No hubo funerales solemnes, no hubo salvas de honor. La muerte del imperio motociclista mexicano llegó con el chirrido de un bolígrafo en el despacho de un banco. En 1982, cuando la economía del país cayó al precipicio, la familia López comprendió que ya no podían luchar. Las deudas en dólares asfixiaban, los obreros exigían aumentos salariales que la inflación devoraba, y el gobierno, en lugar de ayudar, abría las puertas a los extranjeros. Isidro López, el hombre que en su garaje inventó el sueño mexicano, se vio obligado a hacer lo más terrible. Vendió su creación. ¿Y saben quién compró la fábrica en Saltillo? Aquí radica la ironía más cruel de esta historia. La fábrica la compró Honda. Los mismos japoneses que durante años socavaron los cimientos de Islo, cruzaron el portón como dueños. Las paredes que recordaban el olor a soldadura y la búsqueda creativa fueron repintadas. Las máquinas, en las que los maestros mexicanos torneaban cajas de cambio únicas, fueron desmanteladas y tiradas a la basura. En su lugar instalaron líneas robotizadas para ensamblar piezas estampadas enviadas desde Japón. El orgullo de la ingeniería mexicana se convirtió en una maquiladora, un taller de ensamblaje para ideas ajenas. Los obreros, que antes eran creadores, se convirtieron en simples engranajes de una máquina extranjera. Ya no creaban motocicletas, simplemente atornillaban ruedas a las Honda CGL 125. Sí, eran motos fiables, pero no tenían alma. Y lo más importante, no eran nuestras. Las ganancias se iban a Tokio, no se quedaban en Coahuila. Pero la marca Islo no murió. Le esperaba un destino que quizás sea peor que la muerte. Se convirtió en un zombi. En la década de los 2000, los derechos del nombre Moto Islo fueron adquiridos por otro grupo de inversores, Grupo Moto Road. Pero no tenían ni fábrica, ni ingenieros, ni el deseo de inventar nada. Entendieron la simple verdad de los nuevos tiempos. Producir es difícil. Pegar etiquetas es fácil. Hoy puedes entrar a cualquier supermercado y ver una motocicleta con el logotipo de Islo. Pero no te dejes engañar, acércate. Golpea el tanque con los nudillos. Escucharás el sonido a metal barato. Mira el motor. Es una unidad china estándar y sin rostro, la misma que llevan millones de clones idénticos en todo el mundo. Es una moto fantasma. Está hecha en Guangzhou o Chongqing, comprada por centavos, traída en una caja y adornada con un nombre legendario para jugar con la nostalgia de tus padres. Si pones al lado una vieja Islo de 1968 soldada en aquel garaje y una Islo china moderna, verás la diferencia entre las épocas. La moto vieja es hierro, es peso, es carácter. Puede estar 40 años en un granero, le echas gasolina, limpias la bujía y arranca. La moto nueva es un juguete desechable. ¿Se rompió un plástico? Tíralo. ¿Se quemó el módulo de encendido? Cámbialo entero. Cambiamos la eternidad por lo barato. Esta historia no es solo nostalgia por los buenos viejos tiempos. Es una sentencia a nuestra estrategia económica. Miren a Italia. Vespa y Ducati sobrevivieron. Miren a Estados Unidos. Harley Davidson pasó por crisis, pero el gobierno la salvó porque es patrimonio nacional. ¿Y qué hicimos nosotros?
Dejamos morir a nuestra Harley, decidiendo que era más fácil comprarle a otros. Cerremos los ojos un segundo e imaginemos un México alternativo. Ese México donde en 1982 el gobierno hubiera dicho: no, no entregaremos esta fábrica. Donde Islo hubiera recibido créditos para modernizarse. Imaginen que hoy por las calles de París, Nueva York y Tokio ruedan potentes y elegantes motocicletas mexicanas Islo Cooper de nueva generación. Imaginen que en Saltillo no opera una línea de ensamblaje de Honda, sino una gigantesca oficina de diseño donde los egresados de las universidades mexicanas inventan las motos eléctricas del futuro. Podríamos haber sido como la India con su Royal Enfield o Bajaj, un gigante mundial del motociclismo. Teníamos todo para ello: acero, petróleo, manos talentosas y el legado genial de Isidro López. Pero elegimos el camino del consumidor. Creímos en la mentira de que lo mexicano no puede ser de calidad. Traicionamos a aquel tipo del garaje que demostró lo contrario. Hoy, si viajas a la profundidad del país, a los pueblos lejanos de Oaxaca o Guerrero, todavía puedes verlas. Viejas, oxidadas, repintadas 1000 veces, las Moto Islo. Las conducen ancianos que recuerdan. Los motores golpetean, los cuadros crujen, pero avanzan. Se niegan a morir, igual que la memoria de aquel tiempo. Para un turista casual es solo chatarra, pero para nosotros es un monumento mecánico, un monumento al tiempo en que no pedíamos permiso al mundo para ser grandes. Cuando tomábamos el hierro y le insuflábamos vida. Isidro López murió, pero su garaje, aunque invisible, todavía sigue allí, en Saltillo. Está vacío, pero está esperando. Quizás justo ahora, en algún otro garaje, otro joven mexicano mira un scooter chino roto, toma un soplete y dice: yo lo haré mejor. La historia de Moto Islo nos enseña una cosa: tenemos el ADN de creadores. Pueden quitarnos las fábricas, pueden vender nuestras marcas, pueden imponernos estándares ajenos, pero nadie puede quitarnos la capacidad de crear obras maestras de la nada. La pregunta es solo una: cuando aparezca el próximo genio así, ¿tendremos la inteligencia para protegerlo? ¿O volveremos a vender el futuro por un puñado de pesos? Miren esa vieja motocicleta por última vez. No es solo transporte. Es el México que perdimos, pero que todavía podemos recuperar, si tan solo quisiéramos.